Noches, ingeniero Javi Armas Flores. Nosotros somos el grupo número 24, el cual está conformado por Alexis David Rodríguez Casar, Jennifer Patricia Ponce Rolleve, Wilson David Pozo Guerrón. El tema que vamos a exponer es el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Somos del quinto semestre de la modalidad a distancia. ¿Qué es el SINFIT? Desde el 22 de octubre de 2010, la ley que rige el manejo de finanzas públicas es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su reglamento general, que permite que la planificación esté vinculada con el presupuesto y dota de una visión plurianual a manejo fiscal. Esta ley establece el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que comprende un conjunto de normas políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y Políticas Públicas. ¿Cuál es el ente rector? El ente rector del SINFIT es el Ministerio de Finanzas Públicas, entidad que se encarga de expedir normas técnicas para el funcionamiento del sistema, como el clasificador presupuestario, el catálogo general de cuentas, instructivos, directrices, formularios, matrices de cargas de información, procedimientos, regulaciones, acuerdos ministeriales, oficios, circulares, etc. Objetivos y principios del SINFIT. El artículo 73 señala los principios del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que son legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, descentración y descentralización operativas, participación, flexibilidad y transparencia. En el artículo 72 está señalado que el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIT, tendrá como objetivos específicos los siguientes: la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de finanzas públicas, la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, la efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de recursos públicos, la sostenibilidad del endeudamiento público, la efectividad y manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público, la gestión por resultados eficaz y eficiente, la adecuada complementariedad de las interrelaciones entre las entidades y organismos del sector público y entre estos el sector privado, la transparencia de la información sobre las finanzas públicas. Deberes y funciones del SINFIT. Se sujetarán al SINFIT todas las entidades, instituciones y organismos que conforman el sector público en los términos establecidos en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas reformado. De manera obligatoria, aplicarán las normas, políticas y procesos y lineamientos que emita el ente rector de las finanzas públicas con relación al sistema. ¿Qué es un recurso público? La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado define a los recursos públicos como todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que proceden, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas, organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado. Cualquiera que hubiera sido o fuera su origen, creación o constitución, hasta tantos de títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley. Muchas gracias. En este momento le toca a mi compañero David. Buenas noches, compañeros. Bueno, les voy a hablar acerca del presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado, más conocido como el PGE, es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador. Es decir, aquí están los ingresos, los gastos y, y las demás asientos contables que se van a usar en la, en el presupuesto anual del Ecuador. El siguiente diapositiva. El presupuesto del gobierno central es la parte del presupuesto general del Estado. Está directamente administrado por el gobierno y sus instituciones a través del Ministerio de Finanzas.
Bueno, aquí podemos ver, este es un presupuesto, este es un ejemplo del presupuesto general del Estado para este año. Bueno, aquí se toman los ingresos como ingresos permanentes y los ingresos no permanentes. Podemos observar pues que en el primer lugar están los impuestos y bueno, en los ingresos no permanentes, ventas de activos no financieros. Siguiente. Bueno, los rubros más importantes de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado serán los tributos o impuestos y los rendimientos de la actividad hidrocarburífera. Bueno, en la actividad hidrocarburífera son lo que es la venta del petróleo. En tributos está previsto recaudar 13.418 millones, constituyendo una presión tributaria del 12.33 en relación del PIB. En comparación a este año existirá una leve reducción de 452 millones. Aparentemente podría haber una mejor justicia tributaria en vista que la recaudación del impuesto a la renta, los aranceles y para escozor de los consumidores de bienes y servicios en el exterior, también el impuesto a la salida de divisas. Este crecerá mientras que la recaudación del impuesto al valor agregado, es decir, el IVA y el ICE, decrecerá. Bueno, aquí también los egresos que se debe tomar en cuenta en el presupuesto general del Estado está pues en gastos en personal. Siguiente. Los rubros más importantes de los gastos no permanentes del PGE de este año serán las transferencias a los gobiernos autónomos, la amortización de la deuda, una marginal obra pública y un menos curioso beneficio de desvinculación a funcionarios. Es decir, que en este año habrá menos desvinculación que en anteriores años. Las transferencias a la seguridad social, en otras palabras, a favor del IES, del ISFA, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Estos crecerán 2.111 millones con referencia al año anterior. Siguiente. Bueno, a continuación también vamos a ver los componentes del SINFIT. Son 6 componentes: política y programación fiscal, ingresos, presupuesto, endeudamiento público, contabilidad gubernamental y tesorería. Lo que es política y programación fiscal. Este influye de manera decisiva en la determinación de la realidad económica que afecta directamente a las operaciones fiscales del país. La presentación de datos referentes a este marco facilita el análisis de las transacciones del sector público en relación con el ingreso, el gasto, la acumulación del capital y el financiamiento. La programación fiscal tiene como cobertura el sector público no financiero, es decir, se encuentra conformado por las entidades pertenecientes al gobierno general, incluidos los fondos de seguridad social y una muestra de empresas públicas. La programación y análisis fiscal es elaborada para todo el CPNF de manera consolidada e intrasectorial en su conjunto para 4 sectores. Estos sectores son el gobierno central, que incluye el presupuesto general del Estado, los GATS, los fondos de seguridad social, como ya habíamos hablado, el IES, el BIES, el ISPOL, las empresas públicas, en las que se incluyen Petroecuador, Líneas Aéreas del Ecuador, Empresa Nacional de Ferrocarriles, entre otras. Los ingresos comprende la proyección y análisis para la recomendación de las políticas diferidas a los ingresos públicos y a la creación de mecanismos idóneos con el fin de racionalizar y optimizar la determinación y recaudación. Los ingresos son los recursos provenientes de actividades empresariales públicas nacionales e ingresarán al presupuesto general del Estado una vez descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. Sí.
Siguiente. Los recursos provenientes de actividades empresariales públicas de los gobiernos descentralizados ingresarán a los respectivos presupuestos de cada gobierno, de cada GAT conforme a la ley. Las entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán la recaudación de los ingresos públicos a través de entidades financieras u otros mecanismos y medios que establezca la ley. Para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la Administración Tributaria Nacional estimará y entregará al ente rector de las finanzas públicas la cuantificación del mismo y constituirá un anexo a la proforma del PGE. Para el gasto tributario de los ingresos de los GAD, la unidad encargada de la administración tributaria de cada gobierno autónomo lo cuantificará y anexará a la proforma presupuestaria correspondiente. Ya me toca. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar acerca de los presupuestos. El presupuesto es un instrumento que determina y gestiona los ingresos y egresos del Estado, a excepción de la seguridad social, banca pública, empresas públicas y los GAT. Los principios presupuestarios. Hay diferentes principios. La universalidad debe reflejar ingresos y egresos. El presupuesto solicitado no puede ser utilizado para realizar compensaciones. La unidad. No se puede abrir presupuestos extraordinarios ni especiales. La programación. Las asignaciones del presupuesto deben ir acorde a las necesidades, que permitan conseguir las metas del presupuesto anual y plurianual. El equilibrio y estabilidad. Mantiene las metas planificadas para el año, con un contexto de estabilidad presupuestaria. Plurianualidad. El escenario es para 4 años. Debe ser coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad. La eficiencia. Es la asignación de los recursos del presupuesto con responsabilidad para conseguir los bienes al menor costo posible. La eficacia. El presupuesto contribuye a que se alcancen las metas propuestas y concretar resultados. La transparencia. Se deben realizar informes de manera permanente. La flexibilidad. No puede ser rígido. Se considera hacer modificaciones que encaminen una mejor forma de utilizar el presupuesto. La especificación. Se debe indicar las fuentes de ingresos. No se pueden gastar más de lo asignado. Las etapas del ciclo presupuestario. 1. La programación. Esta es la primera fase donde se especifican los objetivos y metas que están señaladas en la planificación del Estado. Se definen los programas, proyectos y actividades que se van a incorporar en el presupuesto. El Ministerio de Finanzas construye las directrices presupuestarias. 2. La formulación. El Ministerio de Finanzas recolecta todos los requerimientos de las instituciones que se encuentran dentro del PGE para apoyar a su cumplimiento. Aquí se consolidan las proformas presupuestarias institucionales. 3. La aprobación. Una vez elaborada la proforma por el Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo, mediante la Presidencia de la República, envía esto a la Asamblea Nacional, donde ellos se encargan de realizar las observaciones pertinentes y proponer alternativas a la distribución de recursos. 4. La ejecución. Todas las entidades del sector público ponen en práctica todo lo establecido en su presupuesto. En otras palabras, utilizan los recursos y ejecutan todas las acciones planificadas con recursos tanto humanos como financieros. La ejecución presupuestaria. Le compone el presupuesto inicial, que es el monto con el que se arranca. El presupuesto codificado, que es el presupuesto inicial más las reformas realizadas. Siguientes del presupuesto comprometido. Son exigibles en corto y mediano plazo recursos comprometidos por convenios. Luego sigue el presupuesto devengado, que es el monto de las obras y servicios tramitados. Y por último, el presupuesto pagado, que son los pagos efectivos realizados a los proveedores por los bienes o servicios. 5. La evaluación y seguimiento. Es una medición de resultados físicos y financieros obtenidos, además de analizar los efectos que se han estado produciendo. La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas elabora y consolida los informes de evaluación y seguimiento. 6. Clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y a esta acción se la conoce como clausura.
Las obligaciones de cobro y pago que quedan pendientes al 31 de diciembre serán reconocidas en el nuevo periodo fiscal. Siguiente, por favor. El endeudamiento público. El endeudamiento público son las obligaciones financieras contraídas por el Estado. Estas incluyen préstamos del gobierno central, organismos regionales, municipales e institutos autónomos y empresas del Estado. El endeudamiento público es para financiar únicamente obras públicas. La deuda pública. La deuda pública se divide en deuda pública interna y deuda pública externa. La deuda pública interna son las que se negocian con empresas o personas del mismo país, mientras que las deudas públicas externas se negocian con otros países, así como con bancos internacionales. La contabilidad gubernamental es la ejecución de una serie de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten ejecutar el registro sistemático, cronológico y secuencial. Las etapas del proceso contable son: 1. La recepción de la información, seguida por el análisis de la documentación de la fuente. Luego sigue el registro en los hechos económicos, en la etapa de su ejecución. Y finalmente, la elaboración de estados financieros. Tiene normas técnicas. En el Ecuador, las normas técnicas son establecidas por el Ministerio de Finanzas. Este ministerio expide las normas en base a las leyes de la República y a los estándares internacionales. La misión de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ecuador es consolidar, realizar y analizar los estados financieros del sector público, así como la emisión de directrices contables, políticas y manuales de procedimientos relativos a activos, pasivos y patrimonio público, actualización de los catálogos de cuentas contables y de los bienes de larga duración y existencias para el sector público. También tiene atribuciones y responsabilidades. Existen una gran variedad, pero yo solo he seleccionado las tres que considero que son más importantes, que son: gestionar y administrar la contabilidad gubernamental, dirigir la elaboración y proyecto de creación de nuevos parametrizaciones para nuevos registros contables, dirigir los procesos de cierre y apertura contable anual. La tesorería. La tesorería hace referencia a todos los procesos y acciones que son ejecutadas para poner en marcha el control financiero de una empresa. En base a lo público, es la entidad encargada de administrar con eficiencia, eficacia y oportunidad los recursos del Estado, generado a través del cobro de los impuestos, tasas y contribuciones. La misión de la Subsecretaría del Tesoro Nacional es administrar los recursos financieros públicos, manteniendo un flujo suficiente para cumplir oportunamente con las obligaciones del Estado, contribuyendo al equilibrio de las finanzas públicas. También tiene atribuciones y responsabilidades. Las más importantes son: proponer, supervisar y hacer cumplir las normas para el funcionamiento del Sistema Único de Cuentas y de la gestión de tesorería; administrar la cuenta única del Tesoro Nacional y sus subcuentas, gestionando los recursos del presupuesto general del Estado; gestionar los requerimientos de financiamiento en periodos de insuficiencia de recursos de la caja fiscal. Eh, bueno, eso ha sido todo con referente a nuestro tema de exposición. Muchas gracias.